Hoy, conforme celebramos Navidad, veremos un pasaje que nos enseña la realidad gloriosa que recordamos en Navidad. Y este pasaje nos lo enseña con estas palabras. El Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para hacernos espiritualmente ricos. Dios mostró su generosidad al dar a su Hijo para ofrecer perdón de pecados, para salvar a los pecadores que se arrepienten de su pecado y creen en la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo como la única base de salvación, no las obras humanas. Y para llegar a este pasaje vamos a regresar a Romanos 15, versículos 14 al 33. Recuerden que estamos ya en la conclusión de esta epístola gloriosa. Romanos 15, versículos 14 al 33. Vamos a leer el texto y continuar con nuestro estudio en donde nos quedamos la semana pasada. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Versículo 22, Romanos 15, 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, versículo 30, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Aquí en este hermoso texto de Romanos 15, 14 al 33, encontramos 8 principios que debes entender del ministerio y planes de Pablo. Realmente 8 principios que reflejan una vida que muestra a Cristo. Porque recuerden que Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Y si vemos aquí la vida y ministerio de Pablo en Romanos 15, 14 al 33, realmente es un reflejo de una vida que refleja a Cristo. Ya vimos, recordarán, el principio 1 en el versículo 14, entiende la consejería bíblica. En segundo lugar, vimos la semana pasada en el versículo 15 al 16,
entiende la gracia servidora. El tercer principio, en el versículo 16, entiende el servicio a Dios. El principio 4, versículos 17 y 18, entiende tu lugar como instrumento. Ahora pasemos al principio 5, versículos 19 al 21, entiende el evangelismo estratégico. Entiende el evangelismo estratégico. Versículos 19 al 21. Observen Romanos 15, 19. Pablo continúa, con potencia de señales y prodigios. ¿Qué significa esto? Algo que sorprende por su naturaleza. Estos son milagros que Dios hizo a través de Pablo como apóstol. Y noten quién fue la fuente de este poder para hacer estos milagros al final del 19. En el poder del Espíritu de Dios. Recuerden que únicamente los apóstoles y líderes cercanos a ellos hicieron estos milagros durante la época apostólica, mientras que el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, como lo estudiamos a fondo hace unos meses ya en nuestro estudio de Hechos. Recuerden que una vez que terminó la escritura del Nuevo Testamento, terminó la época apostólica y esas señales ya no fueron necesarias, porque ya tenemos entonces la revelación completa, el criterio por el cual podemos evaluar si algo es cierto o no, verdadero o no, si alguien realmente habla o no la palabra de Dios. Y estas señales, observen de nuevo ahí en el versículo 19, que Dios hizo mediante Pablo, revelaron el poder del Espíritu de Dios. Esto es, la fuente de estos milagros, ya lo dijimos, no fue Pablo, sino que fue el Espíritu de Dios a través de Pablo, haciendo estos milagros para certificar que Pablo realmente era un apóstol enviado por Dios para predicar la palabra de Dios. Estas son las señales de apóstol de las que Pablo habla en 2 Corintios 12:12. Entonces Pablo dice, observen de nuevo el versículo 19, Romanos 15:19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, y continúa, de manera que desde Jerusalén en ese entonces era considerada el centro inicial del cristianismo. Recuerden en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos, ¿en dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, digamos una especie de círculos concéntricos. Pero Jerusalén era considerada el centro inicial del cristianismo. Entonces Pablo dice, observen de nuevo el 19 al final, de manera que desde Jerusalén, desde el centro inicial del cristianismo, y por los alrededores hasta Ilírico, ¿dónde está eso? A la derecha de Italia, al otro lado del mar Adriático, en lo que hoy es en parte Yugoslavia. Pablo dice ahí, observen de nuevo en el 19, desde Jerusalén, desde el centro de inicio de el cristianismo y por los alrededores hasta Ilírico, concluye el 19, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esto no significa que evangelizó a todas las personas en esa región, sino que cumplió con su responsabilidad de llevar el Evangelio a las personas a quienes Dios le permitió evangelizar en esa región. Y observen lo que dice Pablo en el versículo 20. Y de esta manera me esforcé, o en el griego tuve como mi ambición, aspiré. ¿A qué? Versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Muy importante esto, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Esto significa donde el Evangelio no había sido predicado. Y concluye el versículo 20, observen, para no edificar sobre fundamento ajeno. Versículo 21, sino como está escrito, y aquí viene una cita de Isaías 52:15, versículo 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que él quiso, versículos 20 y 21, él quiso llevar el Evangelio a lugares donde no había sido predicado. ¿Para qué? Aparentemente por motivos estratégicos, para que más gente fuera evangelizada. Y aquí, hermanos, creemos que este es un gran principio para alguien que quiere evangelizar, para alguien que quiere plantar una iglesia, para alguien que quiere abrir un estudio bíblico. Si quieres llevar el evangelio al incrédulo, ve a donde nadie ha evangelizado. Ve a donde no hay iglesia.
No vayas a donde ya hay gente que ha escuchado el Evangelio. No creemos que es lo más estratégico a la luz de estos versículos. No creemos que es lo mejor plantar una iglesia a una cuadra de otra iglesia que predica fielmente la palabra de Dios. Ahora, hay que reconocer que tristemente hay lugares donde supuestamente se ha evangelizado, supuestamente hay iglesias que predican la palabra de Dios, pero cuando examinamos lo que predican a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta de que no predican realmente el Evangelio. E inclusive muchos de los que dicen ser cristianos, no son cristianos porque en ocasiones no han escuchado el Evangelio en realidad. Y creemos entonces que ahí se justifica que vaya un misionero, un evangelista, a llevarles el Evangelio, la palabra de Dios. Este es un gran principio. Ahora observen el principio 6, principio número 6, versículos 22 al 24, entiende el apoyo misionero. Entiende el apoyo misionero. Romanos 15, 22 al 24. En los versículos 20 y 21, Pablo dijo que él quería llevar el Evangelio a gente que nunca lo había escuchado. Y observen lo que dice el versículo 22, Romanos 15, 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo dice, miren, debido a que me he concentrado en los que no han escuchado el Evangelio, no he podido irlos a visitar ahí a Roma. Pero, versículo 23, Romanos 15, 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, ¿qué es esto? Como ya había llevado el Evangelio a estas regiones en sus 3 viajes misioneros, como lo vemos en Hechos capítulos 13 al 20, Pablo dice, versículo 23, véanlo de nuevo, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, versículo 24, le dice a estos creyentes en Roma, cuando vaya a España, una pausa ahí. Esta es la España que conocemos hoy. Los griegos la llamaban Iberia. Iberia, de hecho en la actualidad se le conoce como la península ibérica. Y por lo que dijo en el versículo 20, Pablo quería ir a España a evangelizar. Y en su viaje a España le dice a los cristianos en Roma, versículo 24, véanlo, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Vean la frase en el versículo 24, y ser encaminado allá por vosotros. Esa frase, ser encaminado allá por vosotros, significa que ellos lo apoyaran espiritual y materialmente, es la idea en el griego. Aquí, Pablo le dice a los cristianos en Roma, en Romanos 15, 24, miren, yo espero que ustedes, iglesia en Roma, me apoyen económicamente para mi misión evangelística a España. Y aquí tienen otro principio muy importante. La iglesia local apoya materialmente a los misioneros para llevar el evangelio. Oramos porque como iglesia Dios nos conceda crecer en esta área y buscamos dar pasos en esta dirección. Por ejemplo, al estarles pidiendo que oren por los misioneros, que la mesa de misiones allá atrás, a cargo de Lisa y Elena Godínez, continuamente le estamos recordando. La semana pasada, recuerdan, nuestro pastor Roger les mencionó a David Spricket en Chad, a David Robles en España, y les habló de que allá atrás hay reportes de ellos, los últimos. Queremos que oren por ellos, oramos porque Dios les dé la carga a ustedes en particular, de apoyarlos económicamente. Recuerdo, por ejemplo, que hace años atrás, cuando mencionamos por primera vez a nuestro hermano David Spricket en Chad, África, nuestro hermano Jaime Núñez, quien ya está con el Señor, se sentaba aquí adelante, me acuerdo, se acordarán varios de ustedes, en todos los servicios, desde las 9 de la mañana estaba aquí. Cuando Jaimito escuchó de Davis, este hermano Davis en Chad, él tomó la iniciativa de escribirle por correo electrónico y buscó a Davis por iniciativa personal, nadie le dijo que lo hiciera, y quiso enviarle una ofrenda para ayudar a Davis en su ministerio. Esa es una pequeña ilustración del versículo 24. Y como ustedes saben, en varias ocasiones varios de ustedes han contribuido para ayudar a David Robles en su ministerio en España. Pero oramos porque el Señor nos conceda seguir creciendo en este privilegio
de apoyar económicamente a misioneros, como Pablo les dijo aquí en el versículo 24 a los cristianos en Roma. Observen ahora el principio 7, principio número 7. Entiende la ofrenda obediente. Entiende la ofrenda obediente. Esto lo vemos en los versículos 25 al 29. Este era el plan de Pablo, ir a Roma para que de ahí la iglesia en Roma lo enviara a España para evangelizar. Pero este plan, escuchen, vendría después de que Pablo terminara con un viaje. Aquí está en los versículos 25 al 29. Vean Romanos 15, 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Esto lo vemos en Hechos 19, 21. Ahora, ¿por qué dice esto Pablo aquí en Romanos 15, 25? ¿Cómo que voy a Jerusalén para ministrar? ¿Qué significa esto? Que Pablo iba camino a Jerusalén para entregar una ofrenda para algunos cristianos en Jerusalén, entregarles dinero. Esto lo sabemos por el siguiente versículo. Observen Romanos 15, 26. ¿Quién había mandado esa ofrenda y para quién? Romanos 15, 26. Porque Macedonia y Acaya, esas dos regiones, Macedonia y Acaya, esta frase se refiere a las iglesias de Macedonia y Acaya. Estos hermanos de Macedonia y Acaya, versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien. Esa frase tuvieron a bien significa en el griego consideraron bueno y digno de hacer. Observen que, versículo 26, hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Esa palabra ofrenda ahí en Romanos 15, 26, obsérvenla, traduce una palabra griega que se puede traducir o que significa contribución, establecer una relación, koinonían es la palabra griega aquí. Y aquí, entonces, cuando Pablo dice en el versículo 26, véanlo de nuevo, porque Macedonia y Acaya, Macedonia era lo que hoy es la parte norte de Grecia, incluyendo Macedonia y el sur de Albania. Acaya abarca lo que hoy día es la mayor parte del territorio de Grecia. Ahora, ¿qué iglesias estaban en Macedonia y Acaya? Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto. Todas estas congregaciones, las iglesias de Macedonia y Acaya, levantaron dinero, recolectaron dinero, levantaron una ofrenda para los cristianos pobres en Jerusalén, para ayudarlos. Pero esto fue más allá de un simple gesto de apoyo. Véanlo en el versículo 27. Pues les pareció bueno, otra vez esa frase, les pareció bueno, significa consideraron bueno y digno de hacer. Pues les pareció bueno, Romanos 15, 27, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles, o en el griego servirles de los materiales. En otras palabras, Pablo dice aquí en Romanos 15, 27 esto: las iglesias de Macedonia y Acaya eran gentiles, no eran de trasfondo racial judío. Y estas iglesias gentiles, al enviarles dinero a los cristianos judíos, pobres en Jerusalén, habría mostrado el amor que tenían los cristianos gentiles en Cristo hacia estos hermanos judíos en Cristo ahí en Jerusalén. Y esto no solo habría mostrado amor, sino que habría contribuido a su unidad como hermanos, escuchen, sin importar su raza. Algo así como cuando un hermano le ayuda a otro sin importar su trasfondo socioeconómico. No importa, lo importante es la relación en Cristo, no importa el trasfondo académico, racial, socioeconómico. Esta ofrenda realmente se la debían los cristianos gentiles a los cristianos judíos. ¿Por qué? Porque el versículo 27 nos dice que los cristianos gentiles habían recibido el evangelio mediante los cristianos judíos. Claro, ¿el Mesías fue mexicano? No. ¿Fue azteca? No, judío. Judío. Versículo 28, continúa Pablo. Romanos 15, 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, aquí fruto se refiere a esta ofrenda del versículo 26, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y en el 29, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Aquí Pablo muestra que tuvo la confianza de que esta visita sería una oportunidad de compartir las bendiciones de Cristo. Y aquí en Romanos 15, 25 al 28, entonces, vemos que Pablo llevaba una ofrenda a las iglesias, más bien una ofrenda de las iglesias de Macedonia y Acaya, iglesias gentiles,
a los hermanos pobres cristianos judíos en Jerusalén. Ahora piensen en esto. Alguno de nosotros podría decir, hombre, las iglesias de Macedonia y Acaya debieron haber tenido mucho dinero para compartir con la iglesia pobre en Jerusalén. ¿Así fue? Vayan a 2 de Corintios 8, 2 de Corintios 8, para ver de cerca esta ofrenda que las iglesias de Macedonia y Acaya enviaron a la iglesia de Jerusalén. 2 de Corintios capítulos 8 y 9. Recuerden que al igual que en Romanos, cuando decimos ofrenda, nos referimos a ayuda material, a dinero. Y vamos a detenernos brevemente en este punto de 2 de Corintios capítulos 8 y 9, este punto de mostrar la ofrenda obediente, porque hace tiempo que no llegamos a un texto que habla de la ofrenda. Y aquí en 2 de Corintios 8, 1 hasta el 9, 15, vemos varias verdades acerca de la ofrenda de las iglesias de Macedonia que deben estar presentes en tu ofrenda. 2 de Corintios 8, 1, vean la primera verdad. 2 de Corintios 8, 1. Observen lo que aprendemos de estos hermanos y lo que necesitamos implementar en nuestra vida al ofrendar. Primer principio, tu ofrenda es motivada por la gracia de Dios, no por ti. Tu ofrenda es motivada por la gracia de Dios, no por ti. 2 de Corintios 8, 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Una pausa aquí. Y vamos a ver que aquí Pablo está hablando de ofrenda, de la ayuda de la que leímos en Romanos 15, para ayudar del dinero que entregaron las iglesias de Macedonia y Acaya, otra vez a Pablo para llevarlo a los cristianos pobres en Jerusalén. Lo que dice el 2 de Corintios 8:1 es esto: si ofrendas es porque Dios ha mostrado su amor en tu vida aunque no lo merezcas, ha mostrado su gracia. No ofrendas por motivos egoístas, para decir que eres obediente, para sentirte santo, para chantajear a Dios, para que Él te dé lo que tú quieres o para que te tolere tu pecado. No, tú ofrendas porque Dios en su gracia te ha motivado a hacerlo. Segunda verdad, debes ofrendar, escuche esto, a pesar de problemas financieros. Debes ofrendar a pesar de problemas económicos. 2 de Corintios 8:2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estos hermanos eran pobres. A pesar de su pobreza fueron generosos. Observen qué gran principio. La generosidad no depende de la cantidad de dinero que tengas. La generosidad no depende de la cantidad de dinero que tengas. Debes ser generoso, tengas poco o mucho. Si no eres generoso con poco, tampoco serás generoso con mucho. No te engañes. Es que si tuviera más, daría más. No. Obvio, proporcionalmente, pero si no tienes una actitud de ser generoso cuando tienes poco, tampoco. Menos la vas a tener cuando tienes mucho. Tercera verdad, debes ofrendar de manera voluntaria. Debes ofrendar de manera voluntaria. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado. Una pausa ahí. Doy testimonio de que con agrado. Aquí Pablo reitera, vemos un principio que él reitera. Vean allá adelante en 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios, noten, quiere que ofrendes de manera voluntaria. Debemos ofrendar de manera voluntaria, esto es, lo que quieras dar, no según algún porcentaje o cantidad establecida. En el Antiguo Testamento el diezmo era parte de los impuestos que Israel tenía que pagar, Levítico 27, 30 al 32. Y esos impuestos se usaban para el gobierno teocrático, para ayudar un bienestar social en parte, esos impuestos, para los sacerdotes, para las festividades. En el Nuevo Testamento el paralelo del diezmo son los impuestos que le pagamos al gobierno, Romanos 13, 1 al 7. Pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la ofrenda siempre ha sido voluntaria. Pablo aquí, probablemente en el pasaje de todo el Nuevo Testamento, de toda la Biblia francamente, que describe
con tanto detalle cómo debe ser la ofrenda del creyente bajo el nuevo pacto, del cristiano, no encontramos ningún porcentaje, ninguna cantidad establecida. No, debes dar de manera voluntaria, lo que quieras, lo que quieras. Cuarta, ¿verdad? Debes ofrendar de manera proporcional a tu ingreso. Vean nada más la sabiduría de Dios. Dices, lo que quiera, voy a dar todo, Pausa. 2 Corintios 8:3. Debes ofrendar de manera proporcional a tu ingreso. Véanlo. 2 Corintios 8:3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Pausa ahí. Si tu ingreso es de 100 pesos, no puedes dar 200 pesos, obvio. Vas a dar menos de 100 pesos, claro. Y Dios lo sabe. Cuarta verdad. Más bien quinta verdad. Debes ofrendar de manera sacrificial. Debes ofrendar de manera sacrificial. Dad lo que quieras de manera proporcional, pero debe costarte. Y esto es entre tú y el Señor. Véanlo en el versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y al final del 3, y aún más allá de sus fuerzas. En otras palabras, ofrendas de manera proporcional a tu ingreso, sí, pero con esfuerzo, con sacrificio. Hermanos, esto es tan práctico como quizás por ofrendar más gastas menos en otras cosas. Quizás en lugar, y esta es una ilustración, no lo tomen como un mandato, es una opinión. Romanos 14, ¿se acuerdan? A lo mejor en lugar de comprarte los zapatos de 10,000 pesos, te compras los de 5,000 y tienes un poco más de margen, ¿no es cierto? A lo mejor en lugar de irte de vacaciones a Europa, te vas a Cancún, pobrecito, sacrificio. Pero obvio, cada uno sacrifica de acuerdo a su capacidad, pero ese es el punto, ¿lo ven? Y noten, el Señor nos da principios, no reglas inviolables aquí en el sentido de que te dice, vas a dar 20%, no, es entre tú y el Señor. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea, que te cueste, hay un esfuerzo, dad lo que quieras de manera proporcional, pero que duela, por así decirlo, no por algún mérito, sino simplemente porque agrada a Dios. Agrada a Dios que te esfuerces, es una muestra de adoración a Él, lo vamos a ver en un momento. Número 6 en nuestra lista. Número 6, debes ver la ofrenda, escuche esto, como un privilegio. Debes ver la ofrenda como un privilegio. Versículo 4. Pidiéndonos, estos son los de Macedonia, ¿recuerdan? Dice Pablo, ellos estaban pidiéndonos, 2 Corintios 8:4, con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Se imaginan que llegaran ahí con Toño? Hermano, por favor déjame ofrendar para el edificio. Permíteme, dame ese privilegio. Dame el privilegio de ayudarle a este hermano en Chad. Por favor recíbanme esta ofrenda para ayudar a tal hermano que esté en necesidad. Vean aquí, ofrendar no es una carga. Es un privilegio que Dios nos concede. ¿Qué perspectiva, no es cierto? Obviamente esta perspectiva muchas veces no la tenemos porque no hemos estudiado a detalle o hemos escuchado mala enseñanza y cuando hablamos de ofrenda todo el mundo dice adiós, porque pensamos en el charlatán clásico en círculos pseudocristianos que está ahí ofrenda, ofrenda, ofrenda. Esta es la verdadera ofrenda, lo que vemos aquí. Séptima verdad, versículo 5. Número 7. La ofrenda es el resultado de que sometas tu vida a Dios. La ofrenda es el resultado de que sometas tu vida a Dios. Noten qué verdad. Versículo 5. Pablo continúa diciendo, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no ofrendas como debes, es porque no estás siendo obediente a Dios en toda área de tu vida. Cuando no ofrendas como debes, de acuerdo con este patrón de 2 Corintios capítulos 8 y 9, cuando no ofrendas como debes es porque estás aferrándote al pecado en algún área. Cuando no ofrendas de manera obediente no es por algún problema económico, sino por algún pecado que estás cometiendo y por lo tanto tu relación con Dios está mal. Y si tu relación con Dios está mal debido a tu pecado, entonces no vas a ofrendar de acuerdo con este patrón de manera obediente. Este es algo que siempre me acuerdo, Roger nos reitera en las juntas
Aquí hay una ilustración de eso. Cuando alguien tiene un problema en su vida, en su matrimonio, aquí en el área de la ofrenda, es porque su relación con Dios está mal. Aquí está. Lo vemos aquí en el versículo 5. Ellos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Así debe ser. Número 8 en nuestra lista. Otra característica de la ofrenda de los de Macedonia y Acaya que debemos imitar al ofrendar. Número 8. La ofrenda es igual de importante, escuche esto, que otras virtudes cristianas. La ofrenda es igual de importante que otras virtudes cristianas. Versículos 6 y 7. 2 Corintios 8, 6 y 7. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe entre vosotros esta obra de gracia. Versículo 7, mucha atención. Por tanto, como en todo abundáis, 2 Corintios 8, 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, quiere decir confiar en el Señor, en palabra, doctrina correcta, en ciencia, aplicar doctrina, en toda solicitud, significa entrega, pasión espiritual, y en vuestro amor para con nosotros, esto es amor hacia Pablo y los otros líderes, abundad también en esta gracia. Noten qué verdad tan importante, hermanos, aquí en el versículo 7. Podríamos pensar que la confianza en el Señor, la doctrina correcta, la aplicación de la doctrina, la entrega al Señor y el amor a nuestros líderes y hermanos en la iglesia es más importante que ofrendar. Pero este texto de 2 Corintios 8, 6 y 7 indica que todo esto está al mismo nivel de importancia en términos de virtud. Es igual de importante desde el punto de vista de virtud, confiar en el Señor, tener doctrina sana, aplicar esa doctrina, vivir entregado al Señor, estar amando a nuestros líderes y hermanos como lo es ofrendar. Novena verdad, número 9 en nuestra lista, versículos 8 y 9. Tu ofrenda generosa refleja el amor de Cristo. Tu ofrenda generosa refleja el amor de Cristo. 2 Corintios 8, 8. Pablo dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Versículo 9. Vean qué texto hermoso, hermanos. Aquí está Navidad en 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, significa encarnó, siendo rico, esto es siendo el dueño de la creación porque es Dios. ¿Para qué? Versículo 9 al final, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué quiere decir esto? Gracias a la encarnación y todo lo que involucró esto, la perfección, sacrificio y resurrección, mediante la fe en Él somos enriquecidos. Dios nos trata como si fuéramos igual de perfectos que el Señor Jesucristo. Somos coherederos con Él. Romanos 8, 17. Esto es lo que celebramos en Navidad, la encarnación del Dios eterno. ¿Y qué tiene que ver esto con la ofrenda? El contexto es ofrenda. Así también cuando ofrendas, cuando das dinero de manera generosa a la iglesia, de manera obediente a la iglesia, cuando das dinero a un misionero, a un hermano necesitado, para apoyar los gastos de operación de la iglesia local, al hacer eso, cuando estás haciéndolo de manera obediente, reflejas ese mismo amor que el Señor demostró por nosotros, versículo 9, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Noten, hermanos, esto es profundo. Versículos 10 al 12, una décima característica de la ofrenda de los de Macedonia y Acaya, que debemos imitar. Número 10 en nuestra lista. Tu ofrenda, mucha atención, debe reflejar lo que más le importa a Dios. Tu actitud, no la cantidad. Tu ofrenda debe reflejar lo que más le importa a Dios. Tu actitud, no la cantidad. Versículos 10 al 12. 2 Corintios 8, 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros,
que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado, versículo 11. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Versículo 12, escuchen, aquí está la clave, porque si primero hay la voluntad dispuesta, ¿ven esa frase? La voluntad dispuesta. A Dios le importa más que ofrendes con disposición, con ganas, lo poco que puedas dar, ya dijimos, de manera proporcional, sacrificial, voluntaria. A Dios le importa más que ofrendes con ganas, con disposición, lo que puedas dar, en lugar de que des mucho sin querer hacerlo. Si solo puedes dar poco porque tienes poco, pero lo haces con deseo, con disposición, eso es correcto, eso es mejor. Es mejor que dar mucho porque lo tienes, pero lo das sin querer hacerlo. Ahora, esto no es para que digamos, no quiero, entonces no lo doy porque esto no agrada a Dios. Obvio, muestra una actitud de pecado. ¿No es cierto? Una actitud de excusa. Pues no doy porque no tengo ganas. Y sé que no le agrada a Dios. No, corriges tu actitud y escoges obedecer a Dios. Observen versículos 12 al 15, otra verdad. Número 11. Tu ofrenda proporcional puede satisfacer necesidades de otros. Tu ofrenda proporcional puede satisfacer necesidades de otros. Segunda de Corintios 8, 12 al 15. Véanlo. Segunda de Corintios 8, 12. Nos quedamos ahí al final del 12. Será acepta, bueno, leamos desde el principio, Segunda de Corintios 8, 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, escuchen esto, no según lo que no tiene, versículo 13. ¿Por qué no digo esto para que haya entre otros holgura y para vosotros estrechez? Sino para que en este tiempo, versículo 14, con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Como está escrito, versículo 15, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. ¿Qué es esto? Esta es una de las bendiciones más grandes del ofrenda obediente. Dios puede usar tu abundancia para cubrir la necesidad de otro hermano. Aquí podemos ver cómo la ofrenda manifiesta el amor cristiano. Recuerdo que mi abuela materna, que falleció, recuerden, la semana pasada, les comenté hace 2 semanas, una de las cosas que decía como incrédula, ella decía, hombre, hijito, los cristianos veo cómo se ayudan mucho. Fue algo que le impactó, porque hace años estábamos pasando una situación sumamente difícil como familia, no sabemos de dónde iba a venir la siguiente comida y obvio mi abuela materna se dio cuenta y se daba cuenta que esa ayuda venía a través de la iglesia, de cristianos, y le impactó eso. Y esa es una ilustración de lo que vemos aquí, en estos versículos 12 al 15. Observen ahora versículos 16 al 24, otra verdad. Número 12 en nuestra lista, tu ofrenda debe ser entregada a líderes confiables. Tu ofrenda debe ser entregada a líderes confiables. Versículos 16 al 24. Esta es la norma, hermanos. Claro, esto se ve en tu confianza en pastores calificados conforme al Nuevo Testamento, pero creemos que no pecas si decides ayudar de manera directa a algún hermano, misionero, etc. Véanlo aquí, 2 Corintios 8, 16. Pero gracias a Dios, Pablo le dice a estos creyentes en Macedonia y Acaya que estaban ofrendando, 2 Corintios 8, 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, versículo 17, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros, versículo 18, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, alguien que era reconocido por su testimonio, versículo 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros, dice Pablo, para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, 2 Corintios 8:20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Versículo 21 es clave. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Versículo 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas,
y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Versículo 23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues, versículo 24, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. En otras palabras, este es un grupo de hombres calificados, de buen testimonio. ¿Se dan cuenta? No un grupo de charlatanes. Y es paradójico, ¿no es cierto?, que donde en congregaciones pseudocristianas hay una multitud de charlatanes y la gente les entrega todo. Los tienen engañados, obvio, no con muchos de ellos no son cristianos, otros cristianos engañados, Efesios 4, no conocen la palabra. Observen ahora capítulo 9, versículos 1 al 11, otro principio, otra característica, y esto es hermoso, hermanos, y esto a lo mejor se va a oír como evangelio de la prosperidad, pero no lo es, esto es lo que dice el texto, escuchen. Principio número 13, tu ofrenda generosa te es remunerada por Dios para que des más. Tu ofrenda generosa te es remunerada por Dios para que des más. En otras palabras, conforme tú das de manera obediente, Dios te da más para que des más. Aquí está en el texto, véanlo, 2 Corintios 9, versículo 1. Cuanto a la administración para los santos, otra vez esta ofrenda, este dinero, es por demás que yo os escriba, 2 Corintios 9, 2. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Versículo 3. Pero he enviado a los hermanos, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que, 2 Corintios 9, 4, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, versículo 5, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, se refiere a la ofrenda, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, versículo 6, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno, versículo 7, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y versículo 8, escuchen esto, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí se refiere a dinero, para dar más. Versículo 9 lo apoya. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y versículo 10, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, escuchen esto, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Versículo 11, en otras palabras, tú da de manera obediente y Dios te va a dar más para que des más. ¿Notan? Dios le va a dar más al corazón obediente para que dé más, porque sabe que es un instrumento de bendición a otros, a la iglesia local. Obvio, Dios no es tonto, no finjas y nada de que no puedes chantajear a Dios, no es el duende o el genio de la lamparita. Aquí estuvo, le voy a dar más para que me dé más, para comprarme mi carro del año. No. Esa no es la idea y eso es obvio lo que muchos manipulan este texto para que digan, no, Dios conoce un corazón humilde, obediente, desinteresado y le da más para que dé más. Y es impresionante y es probable que algunos de ustedes conocen a gente así y hay gente así en esta iglesia, gracias a Dios, que Dios les da manos llenas y dan y Dios les da más y siguen dando más. Se dan cuenta y dicen, bueno, entonces ya no voy a dar porque hay varios de esos aquí. No, hermanos, esto es para motivarlos, que esto no es algo así de sueño, no es una realidad. Dios ama al dador alegre ahí en el versículo 7. Se refiere a que Dios tiene, escucha, Dios tiene sus favoritos desde el punto de vista del versículo 7. Dios tiene un amor especial por el dador alegre. No quiere decir que le tolera su pecado, que es su consentido de manera pecaminosa, no. Pero el texto, cuando dice Dios ama al dador alegre, este es un creyente que ofrenda de manera obediente y Dios, por así decirlo, le tiene un afecto, un amor especial. Qué privilegio, ¿no es cierto, hermanos? ¿Cómo no ofrendamos después de ver esto?
¿No es cierto? Confronta nuestra soberbia, nuestra avaricia. Es un privilegio y gozo ofrendar. Observen, número 14 en nuestra lista, ya estamos terminando. Otra característica de la ofrenda de Macedonia y Acaya, aquí en 2 Corintios 9:12, tu ofrenda obediente es una expresión de adoración a Dios. Tu ofrenda obediente es una expresión de adoración a Dios. 2 Corintios 9:12. Porque la administración de este servicio, se refiere a ofrenda aquí, no solamente suple lo que a los santos falta, escuchen, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la necesidad de un hermano es cubierta por tu ofrenda obediente, ese hermano da gracias ¿a quién? A Dios. Y cuando le damos gracias a Dios, Lucas 17, 16 al 18, cuando damos gracias a Dios, Dios es glorificado por lo que Él nos da. Dios es glorificado cuando reconocemos que Él es la fuente de lo que tenemos. Noten, principio número 15, ahí en el versículo 13, 2 Corintios 9, 13, tu ofrenda obediente es evidencia de tu conversión. Esto es potente, ¿eh? Tu ofrenda obediente es evidencia de tu conversión. Aquí el Espíritu Santo se va hasta la cocina, por así decirlo. Vean nada más, 2 Corintios 9, 13. Pues por la experiencia de esta ministración, otra vez esa palabra significa la ofrenda, glorifican a Dios, mucha atención, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Mucha atención. Si tú, como estilo de vida, estás satisfecho con vivir sin ofrendar, das evidencia de que no eres salvo. Y como lo vimos al principio de 2 Corintios 8, esto no tiene nada que ver con tu ingreso. Es la actitud, la disposición. Puedes tratar de justificarte diciendo que no tienes dinero, pero eso no debe ser un impedimento, como ya lo explicamos. Aunque tengas muy poco, si realmente eres un cristiano que quiere honrar a Dios, vas a ofrendar tus 2 pesos, pero lo vas a hacer con gozo, con gratitud, de manera voluntaria, y eso agrada a Dios. Dios ama al dador alegre. Por ejemplo, tantas personas que profesan ser cristianas asisten con poca regularidad a la iglesia a la que van, y a lo mejor van 1 o 2 veces al mes, o muy de vez en cuando, solo en días festivos. A lo mejor tú estás aquí hoy porque hoy es 24. Y ni siquiera a estas personas les pasa por la mente la responsabilidad y privilegio que tienen de ofrendar. Pero como norma no ofrendan. Y de nuevo, de acuerdo con 2 Corintios 9:13, esto es algo serio porque el ofrendar es evidencia de conversión. Entonces examínate. Si estás contento con vivir con un estilo de vida que no ofrenda, por la excusa que se te ocurra. 14 en nuestra lista, de nuevo ya estamos en la penúltima, 16, gracias. No, yo tengo que ponerlo con número arábigo, no con número romano. Es muy bonito y no lo sé leer, perdón. 16. Tu ofrenda obediente contribuye al amor y unidad de la iglesia. Tu ofrenda obediente contribuye al amor y unidad de la iglesia, versículo 14. Asimismo, 2 Corintios 9:14, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, escuchen esto, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, como lo vimos en el 8:1. La idea es que ellos, los cristianos en Jerusalén, amaban a los gentiles por esta ofrenda. Y así es en tu vida, cuando Dios suple la necesidad de un hermano mediante tu ofrenda obediente, el amor de ese hermano hacia ti, ¿qué? Crece, obvio. Y observen la última verdad que vemos en la ofrenda obediente de los corintios, que debe estar presente en nuestra ofrenda, es esta, 17, 9:15, 2 Corintios 9:15, tu ofrenda generosa refleja la generosidad de Dios en Cristo. Tu ofrenda generosa refleja la generosidad de Dios en Cristo. Versículo 15, gracias a Dios por su don inefable o su regalo
inexpresable. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ofrendas de manera obediente, reflejas la generosidad de Dios al dar a su Hijo. Esa es la idea. Qué verdad, ¿no es cierto? Y noten qué verdades tan potentes que nos deben motivar a examinar la manera en la que ofrendamos. Debemos ofrendar para honrar a Dios en este privilegio y responsabilidad de ofrendar. Vean qué ejemplo de cristianos que ofrendaron fueron estos hermanos de Macedonia y Acaya. Estos fueron los hermanos que Pablo mencionó en Romanos 15, 26. Y hermanos, conforme pensamos en Navidad, piensen en el versículo 15, gracias a Dios por su don inefable, gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Y cómo, fíjense nada más, la Navidad, desde el punto de vista de 2 Corintios capítulos 8 y 9, la podemos y debemos recordar cada vez que Dios nos da la oportunidad de ofrendar, porque cuando ofrendamos de nuevo, según este patrón de 2 Corintios 8 y 9, reflejamos la generosidad de Dios en Cristo. Oremos. Padre, verdaderamente gracias a ti por tu don inefable. Gracias, Señor Jesucristo, porque siendo tú rico, por amor a nosotros te hiciste pobre, encarnaste. El eterno se limitó a lo temporal, el infinito a lo finito, sin dejar de ser Dios, para que nosotros con tu pobreza fuéramos enriquecidos. Te damos la gloria, Señor, por este hermoso texto que hemos estudiado en esta mañana. Oramos que seamos obedientes en estas verdades, que por tu gracia llevemos el Evangelio, nos dé sabiduría para aplicarlas, llevando el Evangelio donde no ha sido predicado, conforme nos das oportunidades. Que seamos creyentes que amamos a los misioneros y lo manifestamos en dar, apoyarlos, y que esto se manifieste en una ofrenda obediente. Qué verdades tan ricas, Padre. Oramos que tu Espíritu nos lleve a examinarnos, para asegurarnos de que estamos ofrendando según este patrón, este modelo. Y de nuevo recordando con gozo el día de hoy en particular, todos los días, todos los domingos, y en un sentido hoy en particular, de hoy a mañana, Nochebuena, Navidad, recordamos con gratitud a ti, gracias por el Señor Jesucristo. Y oramos porque si alguien en esta mañana no lo conoce, que tu Espíritu le haga entender que es un pecador, que merece el infierno eterno por su pecado, y que tú en tu amor te hiciste pobre, encarnaste para vivir una vida perfecta, para morir en la cruz y resucitar y ofrecer salvación a toda persona, ofrecerle perdón de pecados, libertad del pecado, como cantábamos hace un momento. Y que el día de hoy, Padre, si alguien no te conoce, tú lo traigas a tus pies y conozca esta alabanza que Pablo manifestó en 2 Corintios 8. Que venga a ti en arrepentimiento de su pecado y fe, dependiendo solo de ti, por la fe únicamente, no por sus obras, para tu gloria. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que disfruten de esta Navidad recordando a nuestro Señor. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere.